Bienvenidos, curiosos de la historia. Acompáñame a adentrarme en 5 guerras absurdas que probablemente nunca aparecerán en tus libros de historia. Así que antes de comenzar, por favor, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más. Comencemos. En 1932, Australia enfrentó un desafío inusual conocido como la Guerra de los Emúes. La medida fue una respuesta a la gran cantidad de emúes que migraban hacia las regiones agrícolas de Australia Occidental durante su temporada de cría. Estos vuelos de muelle resultaron en daños significativos a los cultivos, ya que las aves buscaban alimentos en las tierras cultivadas. El gobierno australiano decidió tomar medidas drásticas para controlar la población de muelles y proteger la agricultura. Se asignaron soldados armados con ametralladores Lewis para llevar a cabo la operación. Sin embargo, la campaña no resultó tan efectiva como se esperaba, y las aves demostraron ser más rápidas y ágiles, evitando una gran medida de las tácticas militares. Después de unos días de intentos infructuosos, la opinión pública y los medios comenzaron a ridiculizar la operación, calificándola de guerra de los emúes. Finalmente, el gobierno decidió retirar las tropas en diciembre de 1932, admitiendo la dificultad con las aves en un conflicto directo. Aunque la guerra de los emúes fue un episodio cómico en la historia militar, también sirvió como recordatorio de la complejidad de controlar la fauna salvaje y la importancia de encontrar soluciones más sostenibles para la coexistencia entre la agricultura y la vida silvestre. La guerra del fútbol se refiere a un incidente ocurrido en 1969 entre Honduras y El Salvador. Durante las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA, las tensiones políticas y sociales entre ambos países, exacerbadas por problemas territoriales y migratorios, llevaron a una serie de enfrentamientos violentos. Estos conflictos culminaron en una breve pero intensa guerra conocida como la Guerra del Fútbol. El desencadenante directo fue un partido de fútbol entre Honduras y El Salvador en junio de 1969 que provocó disturbios y enfrentamientos entre los aficionados. Estos incidentes se sumaron a las tensiones preexistentes, resultando en un conflicto armado de aproximadamente 4 días. La guerra, aunque breve, tuvo consecuencias significativas, con víctimas y desplazamientos de población. La mediación internacional, liderada por la Organización de los Estados Americanos, OEA, logró un alto al fuego con acuerdos de paz en julio de 1969, poniendo fin a la guerra del fútbol. El incidente de la oreja de Jenkins ocurrió en 1731 y fue un episodio que desempeñó un papel simbólico en las tensiones entre Gran Bretaña y España, contribuyendo eventualmente al estallido de la Guerra del Asiento en 1739. Roberto Jenkins, un capitán de un barco inglés, afirmó que en 1731, durante la inspección de su barco por las autoridades españolas, le habían cortado la oreja como castigo por presuntas actividades de contrabando. Y en 1738 Jenkins compareció ante el Parlamento británico y presentó su oreja como evidencia del trato supuestamente brutal por parte de los españoles. Este incidente fue utilizado por políticos británicos para avivar el sentimiento anti-español y abogar por medidas militares. La presentación de la oreja se convirtió en un símbolo de la indignación británica y se usó como pretexto para justificar la declaración de guerra contra España en 1739. Aunque la veracidad del incidente de la oreja de Jenkins ha sido cuestionada, su impacto en las relaciones internacionales de la época fue innegable y el episodio se mantiene como parte de la historia que condujo a la Guerra del Asiento. La Guerra de la Nariz fue un conflicto armado que tuvo lugar en 1925 entre Bolivia y Paraguay, específicamente por la posesión de la ciudad de Fortín Boquerón. Aunque la guerra en sí no fue trivial y resultó en la pérdida de vidas humanas, el apodo Guerra de la Nariz se deriva de la leyenda de cómo supuestamente se resolvió el conflicto. La historia cuenta que como parte del acuerdo de paz, Bolivia y Paraguay intercambiaron territorios en forma de sus estrechas franjas de tierra que se asemejaban al tamaño de una nariz. Este relato, aunque pintoresco, podría ser más una leyenda que un hecho histórico exacto. El conflicto, desarrollado en un contexto de tensiones territoriales entre ambos países y la guerra, tuvo consecuencias significativas en términos de pérdidas de vidas y de cambio de fronteras. La historia de la guerra de la nariz destaca cómo las disputas por el territorio pueden tomar giros inesperados y cómo los acuerdos de paz a veces incorporan elementos simbólicos o anecdóticos. Y ahí lo tienen, exploradores de lo insólito. 5 guerras que desafiaron toda la lógica y la razón, pero que ciertamente añaden un toque peculiar al lienzo de la historia. ¿Qué opinas sobre estas extrañas contiendas? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle like, suscribirte y comentar para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima.